bienvenido, Iván querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la bienvenida. Bien, Este, bien, bien, esperando. le contaba recién a la gente que esta charla es especial para con el visitante y vos, porque cuando surge el visitante, cuando surge el primer número, la primera nota fue la tuya. Y la verdad que es una maravilla porque el hecho de acompañar esta locura y de sumarte, para nosotros fue fantástico. Así que, como siempre, eternamente agradecido. Gracias a ustedes y gracias por esta invitación el día de hoy. Donde, Mucho trabajo, y vos sabés que tengo un título acá que quiero compartir con la gente, que justamente fue el título de esa nota, ¿no? En la que vos decías que hay una guerra entre la belleza y los objetivos de lucro del capital. Yo recién mencionaba justamente el tema bueno, de lo que es eso, ¿viste? Del circuito comercial, de si sos conocido o no sos conocido, de que estás en la Avenida Corrientes o estás en una de las 400 y pico de salas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Amplianos un poquito eso, Iván, porque creo que es una clara definición, ¿no? ok. Sí, y sigue más vigente que nunca ahora ese tema y se va a agudizar. Este año, por ejemplo, bueno, para que se entienda, hay un teatro, por ejemplo, hay un teatro comercial, un teatro oficial estatal, hay más de uno, pero digo como géneros, ¿no? Y hay un teatro que se llamó Independiente, que se llama Independiente, se autodenomina Independiente desde hace muchos años, muchas décadas, pero por ejemplo, este año la asociación que nuclea las salas, que se llama Artei, a través de sus dirigentes, declararon que ya no hay una diferencia entre el teatro independiente y el teatro comercial. Bueno, Esto increíble. en el marco del día donde se daban unos premios a 5 obras, 4 obras del teatro independiente, unos premios dinerarios que corresponden, creo que, bueno, no me acuerdo cuánto dinero, pero un dinerito para esas obras que lo aportaba a ADET, la asociación que nuclea a los empresarios de teatro, a los grandes empresarios de teatro comercial. Es decir, que el planteo estratégico de ADET, que lo venía diciendo desde hace un tiempo, que el teatro independiente era un semillero para el teatro comercial, etcétera, etcétera, finalmente esa estrategia logró plasmarse este año mediante la rendición de Artei a ese. Sin embargo, esto no es una cuestión, esto algunos lo vemos y lo leemos así. ¿Por qué? Hay que leer la información. Esto es información de Diario de la Nación, por ejemplo. No es mía, no es una apreciación mía. Sí es una apreciación mía la caracterización, pero la información concreta es información de Diario de la Nación, Diario Clarín, etc. Es decir, y el grueso de los artistas, miles y miles que trabajan, como vos nombrabas, 400 salas, demás, que actividades que hay en teatro, acá en Buenos Aires, que es todo teatro independiente, ese grueso no está pensando ni debatiendo, ni siquiera a veces piensa en estos términos, bueno, en términos de análisis de cuál es la situación en que está metido, en que estamos metidos, y está a la deriva intelectualmente, digo, a la deriva hacia alguna de y en ese camino es donde, por ejemplo, el teatro independiente habría, si hiciéramos caso a los dirigentes de Artei, se habría rendido el teatro independiente rendido ante las salas comerciales, ante el teatro comercial. Esto podría ser así, pero no es tan así, en tanto no se, mientras tanto, no tomen conciencia de ese grueso, porque sigue habiendo teatro que se independiza de alguna manera, y sigue habiendo teatro independiente que se hace por arte. En lo que atañe a mí, a lo personal, a nosotros personalmente, eh, esta mañana, por ejemplo, acabamos de fijar nuestro trabajo en el teatro independiente, estoy hablando, porque también estoy trabajando en una obra en el teatro oficial, estoy en Cirano, donde ahí sí estoy, digamos, asalariado y demás, pero sigo haciendo teatro independiente, lo hice toda mi vida. Acordamos, el año que viene vamos a, por ejemplo, a
que ya hicimos este año, The Raven, El Cuervo, sobre el poema de Edgar Allan Poe, y se llama así nuestra obra, The Raven, El Cuervo, porque está en inglés y en castellano. Esto es un tema que se puede conversar más tarde. Lo hicimos ya este año en una pequeña salita en Almagro, que se llama Paraje Artesón, a la gorra. Acordamos con la sala, pedimos al dueño de poder hacerla así, en función de que la entrada, o sea, el monto dinerario, sea cual fuere, no sea un obstáculo para la entrada del espectador a la sala, que fuera porque tiene gusto por la literatura y por el teatro, y digamos, y después sí, claro, que ponga algo para colaborar con la continuidad, con los gastos, para que no seamos solo nosotros los artistas. Y resultó exitoso, por lo tanto, ya esta mañana decía, acordamos, y el año que viene vamos de mayo a julio al cementerio británico con la obra, que es Ahí en Chacarita, digamos. En Chacarita, bordeando, o sea, si vas a la puerta de la Chacarita, bordeás hacia la derecha, bordeás el muro largo, está el cementerio alemán, cementerio alemán, y después está el británico, que tiene tiene un historial de actividades artísticas ahí dentro. Perdóname, Iván, o sea, la obra dentro del cementerio. Dentro del cementerio y dentro especialmente dentro de la capilla, y va a ser, que es el lugar que elegimos esta mañana. Podría haber sido en cualquier otro espacio del cementerio, porque además es un espacio muy, muy en paz, es un lugar de tranquilidad, es un hermoso jardín y todas las tumbas con los que están descansando ahí, los cuerpos descansando, y los espíritus de toda esa gente que estuvo, hay de todo, hay artistas, próceres de ellos, digamos, y hay un monumento a los ingleses, los trabajadores ingleses, el grueso de trabajadores ingleses de los ferrocarriles que habían sido inmigrantes acá, digamos, junto con las empresas, que todos los ferrocarriles del país nuestro fueron hechos por los ingleses, claro, por trabajadores ingleses, además, que vinieron a trabajar acá. Entonces hay dos... Ahora, perdóname que te interrumpa, sí, pero me quedé pensando en eso de cómo a veces el sistema divide, ¿no? Y en este caso, ustedes, los artistas, son los que unen, porque vos lo dijiste, vos estás en Cirano, en el Teatro San Martín, en la casa, como es en la sala de Casa Cubierta, que es una hermosa sala. En la Coronado, que es más adelante que la Cubierta. Sí. Bien, en la Cubierta me confundí con otra gente, perdón, ok. Bueno, sí. Pero todas las salas del San Martín son divinas y todo eso. Sí. Y por otro lado también estamos hablando de esta obra que van a estar realizando allí en el cementerio, que también me dispara la cabeza a lo que es una nota que hicimos hace poco en El Visitante de Héctor Alvarello, que es el director de La Runfla, ese teatro callejero, ¿no? Sí, lo conozco. ¿Cómo a veces la gente igual... O los empresarios o quien sea que son necesarios, no es que no son necesarios, tratan de dividir las cosas, pero ustedes, los artistas, unen. Porque vos podés estar en el circuito, digamos, masivo, como dijiste vos, que te están garpando en una obra, y por otro lado estás orquestando algo, estás armando algo, como fue el Teatro a la Gorra, ¿no? Eso está genial, que ustedes puedan de alguna manera conectar esas dos zonas, ¿no? Claro, sí, está bien. Solo que, diferenciándonos de los empresarios, para nosotros es un sacrificio, digamos. Hay que invertir un trabajo, hay que invertir horas en función de ese otro impulso que es la inclinación artística que tenemos. Y la inclinación artística solidaria también. Justo hoy, no sé dónde leí, justo hoy me apareció Alvarellos en alguna noticia que leí. No, claro, los estaba mirando a ustedes, estaba mirando en la página de ustedes, claro, ahí lo leí. Lo leí en la página del Visitante. Pero lo conozco a Héctor, yo trabajé mucho tiempo en Parque Avellaneda, en el Centro Cultural Chacra de los Remedios, y el grupo La Runfla es un grupo de ahí, nacieron ellos ahí, claro, hace muchísimos años, y son un actor del parque socialmente
Inclusive lograron ellos un sistema interesante que es la programación del parque, se establece en una reunión, digamos, consensuadamente entre todos los actores, se llama actores a todo aquel que esté activando, trabajando culturalmente ahí en el parque. Y ellos son unos líderes ahí, digamos. Y Alvarelo tiene además otra cosa, otros logros, que es, lograron armar con la Runfla, con el teatro de ellos, vía la Escuela Municipal de Arte Dramático, la escuela de teatro callejero, digamos, un factor académico dentro del teatro nacional, que es una escuela concretamente donde se aprende a hacer teatro callejero. Sí, sí, Iván, bueno, teatro, sos sinónimo de teatro, pero sos sinónimo de arte, de actor, ¿no? Porque también una intensidad, porque te hemos visto, por ejemplo, en una obra maravillosa en las plataformas, como es esa Eva Perón que hizo Natalia Oreiro, ahí con un papel destacado. Fue una producción maravillosa esa, ¿eh? Sí, 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 estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Por varias vías, digamos, Santa Evita. Santa Evita. Santa Evita, que viene, digamos, el historial viene el libro que hizo Tomás Eloy Martínez, aquella novela que se llama Santa Evita, que para mí, o sea, cuando yo ya sabía, venía leyendo a Tomás Eloy Martínez, era jovencito, yo era jovencito, y me enteré que estaba por hacer ese libro, y bueno, fascinado, digo, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Vino, la leí, es fascinante la novela, y cuando fui llamado a esta producción, bueno, fue una gran invitación, en todo sentido, porque además, incluso económicamente era una buena propuesta, y tenía que volver al libro, y como yo había sido tan pobre en mi época de estudiante, me mudaba de aquí para allá, en algunas se perdió el libro, así que tuve que salir a buscarlo. Quería leerlo Mira. antes de que me den el guión, quería leerlo de vuelta, quería leer la novela de vuelta. Y nada, finalmente la conseguí usada porque no había nueva todavía. Después de la serie sí apareció una nueva edición, pero hasta ahí no había nueva, la conseguí en Parque Rivadavia en los libros usados. Claro, Finalmente, claro. porque antes había recorrido todo Parque Centenario y demás, todo eso, tratando de encontrar todas las librerías de Corrientes, de Avenida Corrientes, todas estoy hablando, ¿eh? Caminé para conseguir, no las conseguí y las volví a conseguir. Bueno, y esa producción sí fue fascinante por el nivel artístico que tenía, el nivel de producción, muy difícil porque filmamos en pandemia, entonces era accidentado. Bueno, de hecho estábamos siendo analizados día a día teníamos que hacernos los testeos y demás, y ya, qué sé yo, el primer día nomás ya había un cambio de un actor, porque un actor había dado positivo y hubo que cambiar un actor, o se cambiaron eso. O sea, estaba con la tensión de ese momento, todo el proceso fue con esa tensión. Y finalmente resultó muy bien lo que se vio, muy, muy Sí, sí. bien, muy... Digo, a veces también está en el lugar de ustedes, ¿no? En cuanto se toca la historia, ¿no? Y se toca personajes que de alguna manera marcaron y siguen marcando el rumbo, ¿no? Digo, el compromiso, más allá de lo artístico, hay un compromiso con la historia en sí. Sí, 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 ahí hay ficción, mucha ficción. Bueno, a mí me tocó especialmente un personaje de ficción que era el secretario del militar que tenía a su cargo el cuerpo de Evita, y era ficcional en todo sentido, era para unir, digamos, para unir esa parte histórica, porque incluso Tomás Eloy Martínez ya originalmente hacía una defensa de su novela como una ficción, más allá de que estaba asentada en datos históricos concretos de lo que sucedió en torno a Evita y a la propia Evita, pero también con un espíritu ficcional, digamos, y claramente se transforma. Claramente uno vuelve a leer ahora esa novela ya con más distancia, digamos, con más sapiencia de alguna manera de los años que uno estudió, y, y claramente es una ficción, inclusive el ordenamiento de las palabras, eso, o sea, Claro, tiene un claro. ordenamiento literario claramente ficcional.
Pero sí, claro, está en esa tesitura, está en esa tesitura histórica, o por lo menos navega sobre el colectivo imaginario de la historia argentina. Mm. Eh, Sí, y sí, sí. No, no, perdón, continúa, sí, sí. sí, tus palabras me traen alguna reflexión ahora, más que, o sea, no lo pensaba, pero digo, inclusive sobre los datos, como por eso te digo, como lo colectivo, el pensamiento colectivo acerca de Evita o las vivencias que tuvo la gente, y la novela, o sea, esa miniserie trae la reminiscencia de eso. No trae en realidad nada novedoso en términos históricos ni documentales, sino es un revival de aquello. A mí, por ejemplo, personalmente, la persecución hacia el cuerpo de Evita y hacia Evita cuando ya había muerto, demás, o la caída del Perón, mis abuelos, mi abuelo era peronista, navegaba barcos, desde acá, desde el Río de la Plata hasta Misiones, hasta Posadas, donde era él. No, hasta Iguazú, por el Paraná. Ese era como el guía del camino del barco. Y además era sindicalista y era peronista. Mi mamá también peronista, además. Y lo que yo conocía del peronismo era lo que ellos contaban, lógicamente, ¿no? Y, por ejemplo, algo que a mí me quedó muy cuando era chico era, ellos vivían en un barrio que ahora, bueno, ahora ya no existe porque justo está la cabecera del puente Posadas Encarnación, ahora donde mis abuelos estaban, que se llamaba Ellier, por una fábrica de terciado que había, pero originalmente se llamaba Evita, porque había Ah, sido de la época. Claro, pero me contaban que cuando el día de la caída de Perón, ya Evita había muerto hacía 3 años, porque ya murió en el 52, había unos que andaban en una camioneta y el busto de Evita lo llevaban atado del cuello y arrastrándolo por las calles para que ese barrio, que la mayoría de la población ahí era peronista, o sea, viera lo que se venía. Eh, sí, sí. y eso era una Cosa que imagen que yo también, sí, decime, perdón. Iván. No, 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 que por era una favor. imagen de niño que tenía, y una más, otra, y ellos tenían escondido mi mamá, esa ya mi mamá, o sea, la hija porque mi mamá era niña aún también cuando se sucedió, pero ya mi mamá grande, porque yo era un niño, tenían escondido una revista con Evita en fotos, o sea, Evita actriz, Evita esto, Ah, Evita lo mira, otro, mira. que era una revista desplegable que se abría se transformaba en un gran afiche de Evita con ese famoso vestido blanco largo que tenía, eh, pero escondido, eso y no había que hablar de eso. Sí, bueno, Nada, fueron esas épocas en las que esa historia que vos me contás, yo la viví también y me la contaron en la ciudad de San Luis, que lo mismo habían hecho con un busto de Evita, ¿no? De atarlo a una camioneta y arrastrarlo por las calles de la ciudad. Digo, y por otro lado también, mientras te escuchaba, y tu trabajo de actor, te llevó a otra película también que estaba vinculada en esa escena que haces vos, como delegado. eh, en Brasil que subís al avión para prohibirle me descender a tocó Perón, ¿no? O sea, hacer una un escena tremenda funcionario, esa. pero un funcionario, detener a Perón, porque Perón estaba por bajar, tenía que venir para acá y al Claro, final claro, tal sí, me cual. tocó hacer eso. Eso fue por invitación, creo que de Víctor Laplace. Sí, Eh, y, y sí, me tocó ahí porque sé hablar portugués, y sé hablar portugués porque vivió cerca de Brasil, viví claro, claro, cerca de claro. Brasil, y de mi adolescencia, cuando empecé a independizarme, viajaba a Brasil. Mi primer trabajo actoral pago fue hacer también un pequeño personaje en una miniserie de Quiroga personas y personas con peón brasileño que hablaba portuñol, es decir, la mezcla de los dos. Y traduje todo al portugués antes de decir el portuñol nada, como Para método de jugar, estudio. claro, para Y poder claro, jugar.
Y bueno, y ahí me invitaron porque sabía hablar portugués a ese, que finalmente después me pidieron que hable menos, porque era brasileño el funcionario que subía al avión. Y en la propia filmación me pidieron que hable menos brasileño, que hable menos, porque no se entendía en castellano, porque creían que era solo un acento. Y, no, y bueno, y lo hice y salió bien también ahí, sí, me tocó hacer de ese personaje. Estuvo bueno. Eh, Iván, nos quedan pocos minutos y Dale. quiero que recordemos esto. Bueno, estás en el Teatro San Martín Estoy en el haciendo... Teatro San Martín, estoy en el Teatro San Martín en Cyrano de Bergerac, Cyrano, acá se llama Cyrano nada más, una gran obra, estoy hablando en términos de tamaño y de riesgo, que protagoniza Gabriel Goiti, Gabriel el Puma Goiti, está haciendo un gran trabajo ahí él, artístico, una buena actuación. El tuyo me dijeron que está muy bueno también. Tu laburo dicen que está muy bueno. Y me lo han Eso dicho dicen. colegas tuyos. Eso dicen. Mi personaje se llama Ragueno, es un... Bueno, Cyrano es un poeta, con todas las letras, y Ragueno, mi personaje, es un admirador y un pastelero con ínfulas de poeta, y eso es lo que me toca. Y estoy dirigiendo dos obras, como te decía, The Raven el Cuervo, que va el año que viene en el Cementerio Británico, y ahora va The Raven el Cuervo el 21 de diciembre a las 21 horas en Misiones, en Posadas, a Bien. las 21 horas en el espacio reciclado se llama. Ajá. Y estoy también en otras obras, perdón. Ah, y la otra obra que vuelve, que también dirijo, que esa dirijo y actúo, que se llama El horno está para bollos, que ahí habla, es una obra que tiene un análisis del político, de alguna manera, esto comenzamos hoy nosotros, que fue, se llama El horno está para bollos, y es una cooperativa de teatro argentina ensayando una obra que va a estrenar al día siguiente. Recibe una noticia del dueño del teatro, una noticia difícil, y ellos deciden quedarse ahí para siempre haciendo teatro en ese espacio, y veremos, y va a ver qué pasa en esa situación. Y eso es lo que vuelve el año que viene también acá en Capital. Bueno, eso está buenísimo, porque sos un laburante, trabajás todo el tiempo de esto, y para nosotros, lo que somos los espectadores, la verdad que es un lujazo tener gente y trabajadores y artistas así como vos en cartelera. La última pregunta, pero porque me dio cierto miedito, lo del cementerio no va a ser a la noche. No, 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 no. Las funciones van a ser a las 2:30 de la tarde, Bien, y sí, a las 2:30 de la tarde, que era lo que ya hacíamos, y va a ser, no, 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 va a ser de día. Me enteré hoy, porque hoy nuestro contacto ahí en el cementerio nos llevó a un recorrido, recorrimos todo el cementerio, que es hermoso y tiene mucha historia. Me enteré que sí hay cosas que se hacen a la noche, hay unas recorridas, unas visitas guiadas, que no todo el tiempo, hay que fijarse, hay que entrar a la página del cementerio, pero hay actividades a la noche también. Yo no, a mí me da un poco de temor, pero, sí, yo paso, yo paso pero también. yo también. O de día sí, de día voy a ir. Eh, Así que bueno, Iván, nada, agradecerte como siempre Gracias, esta Flor. charla y que estés en permanente contacto con el visitante, para nosotros es un enorme placer. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y ya nos despedimos, cerramos acá. Chao, Iván. Gracias, Chao, ¿eh? chao. Ahí lo despedimos a Iván Moschner, lujazos que nos damos en el visitante. Nos estamos yendo, casi ya estamos cerrando los vivos de los martes en Instagram, como decíamos. Esto tiembla, no sé por qué, pero bueno, chao, hasta la próxima.